Transgénico. Una palabra que para muchos aún encierra un significado dudoso o de complicada asimilación científica, pero que muchas veces provoca confusión en la opinión pública. En realidad, un transgénico es un organismo modificado genéticamente y por eso mismo se le puede denominar también por las siglas OMG. Por medio de una manipulación genética, es posible crear algo que no existe de forma natural. El proceso consiste en aislar segmentos de ADN de un ser vivo e introducirlos en el material hereditario de otro. El organismo resultante tendrá características de ambos. Por ejemplo, el maíz transgénico que se produce en España lleva genes de una bacteria que le permite producir una sustancia insecticida. Este cultivo que tenemos detrás es un maíz modificado genéticamente de la multinacional Syngenta, que contiene genes de unas características ambientales y una serie de riesgos inasumibles para la salud. Estas técnicas permiten franquear las barreras entre especies y crear otras nuevas. Se trata, pues, de un experimento a gran escala de dudoso rigor científico. El problema de los transgénicos es que se encuentran presentes en la cadena alimentaria, es decir, en nuestros alimentos y en los animales cuyos derivados consumimos. Pero, sobre todo, la existencia de estos organismos transgénicos tiene importantes repercusiones sobre la salud, el medio ambiente e incluso la economía a escala mundial. En el caso particular del medio ambiente, los transgénicos suponen un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Las variedades transgénicas contaminan genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas. Esta contaminación genética, que de hecho ocurre sistemáticamente en España, pone en peligro variedades y especies cultivadas tradicionalmente. Además, algunos de estos transgénicos producen, por ejemplo, toxinas insecticidas que contaminan los suelos. Por otro lado, con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor puede usar mayores cantidades de agrotóxicos para acabar con las llamadas malas hierbas. Hoy por hoy, existen datos que demuestran que debido a esto, se están utilizando más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales. De hecho, Greenpeace, en una serie de monitoreos y de análisis que ha hecho por la zona, ha podido demostrar que los campos de alrededor contienen trazas del gen BT176, el peligroso gen insecticida con propiedades de resistencia a antibióticos y sobre todo con efectos de tolerancia a determinados productos químicos. El conocimiento científico sobre el funcionamiento de los genes es todavía muy limitado, y las técnicas actuales de ingeniería genética no permiten controlar los efectos de la inserción de genes extraños en el ADN de un organismo. La ingeniería genética aplicada para la creación de los cultivos transgénicos parte del principio de que los genes tienen una función en sí mismos, sin tener en cuenta ningún otro factor interno o externo al organismo. Pero resulta imposible así predecir el comportamiento de los nuevos genes introducidos en ecosistemas complejos. Existen muchos casos de alimentos y piensos transgénicos en nuestra cadena alimentaria. Por ejemplo, el maíz, la soja y sus derivados industriales están presentes en más del 60% de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta las patatas fritas, pasando por la margarina y los platos preparados. Los únicos transgénicos permitidos en la Unión Europea para el consumo humano son la soja y el maíz. La Unión Europea obliga a etiquetar convencionalmente estos productos derivados de cosechas transgénicas. Pero existe un vacío legal en cuanto a los productos alimentarios, carne, huevos, leche, que proceden de animales alimentados con transgénicos. Los riesgos sanitarios a largo plazo de los transgénicos
presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos, no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido. Nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos, de resistencia a los antibióticos en las bacterias y efectos inesperados son algunos de estos riesgos. Los transgénicos muchas veces se presentan como una solución al hambre en el mundo, pero esta industria utiliza su poder comercial e influencia política para desviar los recursos financieros que requieren las verdaderas soluciones. Son auténticos dictadores de la alimentación, y los países que han adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible. Greenpeace pone a disposición de todos los ciudadanos su guía roja y verde de productos transgénicos para que el consumidor pueda identificar los productos que contienen organismos modificados genéticamente en el mercado español. Puede descargarse en www.greenpeace.es. Greenpeace espera que esta guía suponga una herramienta para que en manos de los consumidores todos podamos decir a la industria de los transgénicos: no queremos transgénicos, España no quiere transgénicos, ya es hora de que se erradiquen estos peligrosos cultivos de nuestros campos y también de nuestros platos. España permite el cultivo de maíz transgénico desde 1998 y actualmente somos el país de la Unión Europea que más transgénicos cultiva. De hecho, es el único que los cultiva a gran escala. En este sentido, hoy en día nos encontramos con un nulo o deficiente seguimiento y control de los cultivos y de los casos de contaminación transgénica con variedades ilegales, campos experimentales no autorizados y ausencia de registros, entre otras irregularidades. Además, en España no suelen respetarse las distancias mínimas entre parcelas. Nos encontramos también con declaraciones falsas para cobrar las subvenciones por cultivo de maíz, con dueños de cosechadoras que reconocen que no limpian las máquinas entre un campo transgénico y uno no transgénico, o con gerentes de cooperativas que admiten que mezclan todo en un mismo montón de grano. El polen de los cultivos transgénicos viaja por el aire, contaminando genéticamente otras variedades no transgénicas cercanas en los campos de cultivo. Esto genera una situación insostenible e irreversible, elimina cualquier alternativa de cultivo no modificado genéticamente y obliga a la sociedad a la tolerancia de unos umbrales de transgénicos crecientes. No hay que olvidar que los efectos reales de una agricultura química intensiva son la degradación de suelos y aguas, así como la reducción de los rendimientos de las cosechas y la destrucción ambiental. Esto agrava las situaciones de pobreza y el hambre en el mundo. El aumento constante de fertilizantes, pesticidas y transgénicos se opone a la seguridad y la soberanía alimentaria. Esto es, al derecho de los pueblos del mundo a decidir qué comen y a exigir la ausencia de riesgos sanitarios en dichos alimentos. Durante el año 2006, la Unidad de Delitos Transgénicos de Greenpeace estuvo viajando por toda España para denunciar el secretismo que rodea a los campos de maíz modificado genéticamente, así como los casos directos de contaminación. Se trata de una unidad móvil equipada para dar acta de los campos de maíz transgénico e informar al público dónde están. Los investigadores de Greenpeace entran en estos campos para tomar muestras con el fin de evaluar los efectos de la presencia de transgénicos en los campos. El laboratorio móvil de esta unidad siempre está abierto al público con el fin de informar de los peligros de los organismos manipulados genéticamente. Si sale una línea, es que no nos ha salido transgénica porque está mal hecha la muestra, y si salen dos, es que sí es transgénico.
La realidad demuestra que los OMG refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de unas pocas empresas multinacionales. Se trata de una auténtica dictadura alimentaria a escala mundial que se excusa presentándose como la solución para el hambre y la desnutrición mundiales, cuando lo que hacen es agravar la dependencia de los países pobres y la brecha entre el norte y el sur. Sin embargo, la agricultura ecológica, el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas y el acceso a los alimentos son las verdaderas soluciones al mal